Hola. Andrés, soy Ambrosi. Tenemos una emergencia. Miggy tuvo un accidente y necesitamos al mejor doble del mundo para que lo reemplace. Que es un día en donde se inicia una nueva etapa, en donde no solamente el presidente tiene que trabajar, sino todos y cada uno de nosotros. El Luis Miguel que nosotros conocemos de los 80 está muerto y fue asesinado por un grupo de 3 hombres, incluyendo un político, un hombre de poder. En el video que hicimos sobre la Barbie y Luis Miguel, las interacciones explotaron con comentarios sobre la muerte del Sol de México a manos de uno de los presidentes más polémicos que ha tenido este país. Pero, ¿qué hay realmente detrás de toda esta turbulenta historia? Una trama que no solo involucra a Luis Miguel, sino también a 2 mujeres rodeadas de un aura de misterio. Adela Noriega, quien desapareció repentinamente del ojo público, y Cecilia Salinas, la hija del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien supuestamente, con saña y tortura, habría sido testigo de uno de los episodios más oscuros del poder en México. Se habla de una fiesta en Los Pinos, de una sobredosis encubierta, y de una versión aún más retorcida, que el propio presidente, cegado por el ego o por secretos que no podían salir a la luz, fue el responsable directo de la muerte de Luis Miguel, que su cuerpo fue enterrado en el mismo recinto presidencial, con honores, y que el artista que siguió apareciendo después ya no era el mismo. Que ordenó matarlo a él en una manera violenta. Porque en las imágenes muy recientes, uno ve a una persona que sinceramente, más allá de las posibles cirugías que se ha hecho, no parece Luis Miguel. A mí no me da Luis Miguel. De hecho, le dicen, hace mucho que no te veíamos manejar tu auto. Pero antes de adelantarnos, vayamos por partes. Y es que comenzamos contándote cómo es que surgió esta escalofriante leyenda urbana. Todo empezó con un rumor aparentemente inofensivo. Luis Miguel usa un doble. ¿Desde cuándo no habla con la prensa? ¿Por qué su acento y su voz parecen haber cambiado? ¿Qué pasó con su icónica sonrisa, con su postura en el escenario, con su presencia arrolladora? Y sobre todo, ¿por qué dejó de tocar el piano en vivo? Luis Miguel, que antes interpretaba piezas con maestría durante sus conciertos, simplemente dejó de hacerlo sin explicación. Tampoco volvió a cantar en italiano, algo que solía hacer con frecuencia y que formaba parte de su repertorio favorito. Los fans más atentos notaron que, a partir de cierto punto, Luis Miguel dejó de ser el mismo. Ya no daba entrevistas, sus conciertos eran más breves, su energía disminuyó y su rostro parecía alterado, no solo por el paso del tiempo, sino por algo más, algo que no se podía explicar del todo. Y fue entonces cuando surgió la teoría: el verdadero Luis Miguel ya no está aquí. Y lo que vemos en sus giras, en las revistas, en los documentales, es solo un reflejo, una copia controlada por otros. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido. Me comentó toda su historia, que toda su vida fue militar, y me dijo que Luis Miguel de ahora no es el real. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro. Y es que, como es bien sabido, las relaciones de Luis Rey, padre de Luis Miguel, se extendían mucho más allá de la música. Algunos sostienen que fue gracias a esas conexiones con figuras del más alto nivel que Luis Miguel logró abrirse paso con una rapidez inusual. Escenarios internacionales, contratos millonarios, proyección en medios controlados, todo parecía acomodarse demasiado bien. Y entre todas esas figuras de poder, una destaca por encima del resto. Ni más ni menos que el mismísimo expresidente Carlos Salinas de Gortari, una de las sombras más densas que ha tenido la política mexicana. Pero, ¿cómo surgió ese vínculo? Fue tras las controvertidas elecciones de 1988, marcadas por acusaciones de fraude y la famosa caída del sistema, que Salinas tomó el poder en medio de un país dividido, herido y desconfiado. En ese contexto, y de forma casi simbólica, Luis Miguel apareció en su toma de protesta acompañado por Carmen Salinas, mostrándole públicamente su respaldo en un momento donde muchos artistas preferían el silencio. En cada labor o en cada trabajo que hagamos, debemos de esforzarnos por mejorar este país. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y a partir de ese momento todo cambió. Ya no era solo un ídolo juvenil. Luis Miguel se convirtió en el cantante favorito del presidente en turno. El vínculo entre ambos se reforzó cuando, en un evento que quedaría marcado en la historia, Luis Miguel fue invitado a cantar en la fiesta de 15 años de Cecilia. Un acto que no solo mostró la cercanía personal, sino también la protección política que el cantante recibía. Estos actos de apoyo, supuestamente, fortalecieron su vínculo con el poder,
al punto de volverse una figura casi intocable, mimada por los medios y protegida por las altas esferas. Incluso, se dice que fue gracias a la influencia de Salinas que Luis Miguel logró obtener la nacionalidad mexicana, un trámite excepcional que lo consolidó aún más como el Sol de México y lo acercó definitivamente al círculo más cerrado del poder político. Pero, ¿cómo fue que este vínculo cercano terminó abruptamente? Este emperador hacía mucho tiempo había tratado de sacar a Luis Miguel del círculo donde ellos estaban. Y fue precisamente a partir de aquí que comenzaron a surgir las teorías más perturbadoras. Durante los años 80, Luis Miguel estaba en la cima del mundo. Su voz, su imagen impecable y su cercanía con el poder lo convirtieron en el ídolo de millones. Y en medio de todo ese brillo apareció ella, Adela Noriega, la actriz juvenil del momento. Su participación en el videoclip Palabra de Honor, lanzado en 1984, causó furor. La química que mostraba con Luis Miguel era tan intensa que muchos comenzaron a especular. ¿Había algo más que una simple actuación? Lo que pocos sabían es que, según allegados, Luis Miguel quedó completamente flechado por Adela. El cantante, aún adolescente, la habría invitado personalmente a grabar ese video, y desde entonces se dice que compartieron más de una cita lejos de las cámaras. Pero la figura de Carlos Salinas no veía con buenos ojos esa relación. Años más tarde, ya en la cúspide como actriz de telenovelas, Adela volvió a desaparecer misteriosamente del ojo público. Recientemente se confirmó el rumor que vinculaba a la actriz con el cantante Luis Miguel, ya que en un trabajo que describe la vida del intérprete la retrataron como su novia. Ese trabajo fue aceptado ante la óptica de Luis Miguel. Mientras tanto, se dice que Luis Miguel fue golpeado brutalmente por órdenes de Salinas. Esto habría deteriorado la relación amistosa del político y el Sol, pero la gota que derramó el vaso fue la aparición inesperada de Cecilia Salinas, la hija del presidente, quien entró en escena como una figura clave en esta historia de poder y traiciones. Luis Miguel y Cecilia Salinas compartían un vínculo que, según se dice, iba más allá de lo profesional. Ella, hija del presidente, criada entre los muros de Los Pinos, era una figura recurrente en la vida del cantante. Lo acompañaba a eventos públicos, pero también a reuniones privadas, donde la cercanía entre ambos ya empezaba a levantar rumores. Y fue precisamente durante una de esas noches, en la residencia presidencial, en medio de una fiesta exclusiva y cuidadosamente controlada, que ocurrió lo inesperado. La música sonaba, los invitados reían y el ambiente se llenaba de brindis y complicidades. Pero detrás de esa fachada de elegancia se movía un juego peligroso. Se dice que Luis Miguel y Cecilia fueron sorprendidos en una situación comprometida. En medio del lujoso festejo, la atmósfera cambió drásticamente. Lo que comenzó como un intercambio de reproches y sospechas terminó en violencia. Luis Miguel fue víctima de una golpiza brutal, un castigo que excedió toda medida y que terminó con su vida en ese mismo instante. Años después, un exguardia presidencial se atrevió a romper el silencio y revelar un secreto que parece sacado de una película de intriga y poder. Según su estremecedor testimonio, aquella noche en Los Pinos, luego de la brutal golpiza a Luis Miguel, se activó un operativo de emergencia que buscaba borrar toda evidencia. El cuerpo del cantante, aún tibio, fue sacado con total sigilo, sin ambulancias oficiales ni reportes médicos, solo envuelto en un silencio impenetrable. Lo llevaron a una zona restringida dentro de la residencia presidencial, donde bajo vigilancia estricta y órdenes tajantes, fue enterrado en secreto. Sí, enterrado bajo la bandera nacional en los jardines de Los Pinos, sin ataúd ni ceremonia, como si quisieran hacer desaparecer no solo a un ícono, sino a un hombre. Salinas lo mandó a asesinar porque él quería algo con su hija. Claro, por supuesto. Ok. Él fue testigo ocular que quedó enterrado bajo la bandera. Donde está la bandera en Los Pinos, Ajá. Allí lo enterraron. Yo sabía. Este relato impactante no solo añade sombras al misterio, sino que también desata preguntas inquietantes. ¿Quién era el joven que luego apareció en los escenarios y portadas de revistas? ¿Era acaso un doble? ¿O una construcción cuidadosamente diseñada por el poder para mantener viva una imagen? El exguardia incluso aseguró que sufrió amenazas y agresiones físicas en años posteriores, lo que sugiere que había secretos demasiado peligrosos para ser revelados. Otra teoría que ha circulado con fuerza y que comparte varios puntos con la anterior, aunque con un giro diferente, es la de la supuesta sobredosis.
Se dice que en esa misma época, en medio de fiestas y excesos, Luis Miguel sufrió una sobredosis que casi le cuesta la vida. Algunos aseguran que no solo estuvo al borde de la muerte, sino que en realidad murió en ese momento, y que lo que hemos visto desde entonces ha sido una imagen fabricada para ocultar la tragedia. Al igual que en la versión del entierro secreto, esta teoría apunta a un encubrimiento total, donde el cantante habría sido reemplazado por un doble para mantener la ilusión de que seguía en activo. Al final del día, todo lo que te hemos contado no es más que un conjunto de teorías conspiranoicas que han perseguido al llamado Sol de México a lo largo de toda su carrera. Estas versiones oscuras y misteriosas resurgieron con fuerza después del estreno de su bioserie y su reaparición en los escenarios, momentos en los que las críticas sobre su apariencia física, su voz y su comportamiento solo sirvieron para avivar las dudas y alimentar rumores inquietantes. Uno de los más impactantes y persistentes es la teoría de que Luis Miguel utiliza dobles en sus conciertos. Según un supuesto doble que decidió romper el silencio recientemente, el cantante no siempre ha estado presente en sus propias presentaciones. Este hombre reveló que en varias ocasiones lo contrataron para suplantar a Luis Miguel, incluyendo eventos en San Luis, Argentina y Punta del Este, Uruguay, en 2008 y 2010, respectivamente. Este hecho ha dado pie a miles de especulaciones. Aproximadamente 20-25 minutos de show que brindó con muchísimas falencias técnicas en el lugar, decidió abandonar el lugar. Tenían el estadio prácticamente lleno, siguieron que suba al lugar y termine con unos 15-20 minutos más del show. ¿Es cierto que el verdadero Luis Miguel desapareció en algún momento? ¿Estamos ante una imagen fabricada para proteger a una estrella cuya salud o vida está en riesgo? ¿O es simplemente parte de la maquinaria del espectáculo, donde la apariencia y la ilusión valen más que la realidad? Lo cierto es que el público no ha dejado de observar cada gesto, cada detalle en el escenario, buscando indicios que confirmen o desmientan estas teorías. Los rumores, por su parte, han sido alimentados por la propia distancia que el cantante ha mantenido en diferentes momentos, su errático comportamiento y el misterio que siempre lo ha rodeado. Esta mezcla de poder, fama y secreto ha construido un mito alrededor de Luis Miguel que, más allá de la música, sigue generando preguntas sin respuestas claras. Un enigma que parece formar parte inseparable de su legado. Y así, entre verdades a medias, rumores y conspiraciones, se mantiene viva la leyenda del Sol de México. De mi más reciente producción, muy amables y encantado de estar vivo. Luis Miguel, un ícono cuya historia está marcada por el brillo y la sombra, por la gloria y el misterio. Al final, quizás nunca sepamos toda la verdad, y eso es lo que hace que su figura siga fascinando generación tras generación. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las historias más enigmáticas de la música latina. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.